Estamos de vuelta, amigos televidentes. Ya le damos la bienvenida al doctor Pedro Solines, superintendente de Bancos y Seguros en el Ecuador. Doctor Pedro Solines, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, el tema del Banco Territorial fue sin duda un hecho aislado desde el punto de vista que el sistema financiero está tremendamente saludable, tremendamente sano, pero no deja de preocupar algunos síntomas que mostraron, sí, algunos síntomas del Banco Territorial, sobre todo en el tema primero, de la debilidad en su estructura financiera en términos de solvencia y en términos de liquidez. Luego, en términos de ese plan de regularización que le exigía 17 millones de dólares, y a la hora del TEC, cuando se iba a suscribir los 17 millones de dólares, no sabemos de dónde vienen los fondos, pero además se encontró un hueco adicional de 17 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, ¿por qué se da esto si las instituciones financieras están siendo constante y permanentemente monitoreadas? Bueno, la determinación o el descubrimiento de esos hechos se da precisamente porque están constantemente monitoreadas. Yo comparo la salud de un banco con la salud de un ser humano. Todos aspiraríamos a jamás enfermarnos en la vida, a jamás tener síntomas de malestar, síntomas de enfermedad. Pero así como el ser humano diagnosticado una enfermedad hay un tratamiento, así mismo en los bancos. La ley establece que cuando un banco presenta síntomas de deterioro de su salud, en este caso, en el 2009, yo no era superintendente de Bancos y Seguros, no era presidente de la Junta Bancaria, se comenzaron a detectar síntomas de deterioro de la cartera. Para que entienda la ciudadanía, los señores estaban entregando mal los créditos, lo que hacía que no les paguen los créditos y por lo tanto eventualmente en algún momento no podían pagar nuestros depósitos. O sea, cuentas por cobrar tóxicas o cuentas por cobrar incobrables. Así es, incobrables. Entonces eso se detecta a mediados del 2009, por esos monitoreos diarios, permanentes, que usted mismo lo manifiesta. Y lo llaman a los señores del banco y la ley dice, no, señores, no los liquide, no los mate, no los aísle, denle un tratamiento para que supere esos problemas, esos deterioros. Y ese tratamiento, según la ley, se llama plan de regularización. Y dice la ley hasta 3 años. Ahora, una pregunta, señor superintendente, una precisión. Usted dice, la ley establece esos planes de regularización, dice, no mates a la institución financiera, dale chance a que salga adelante mediante un plan de regularización. La primera pregunta es, ¿ese plan de regularización se da o se instrumenta en la medida de que la institución sea viable o factible en términos de sanidad? Y lo otro es, ¿quién establece cuál es el plan? La ley establece que el propio banco presenta un plan de regularización ante la Junta Bancaria donde dice cómo piensa solucionar esos problemas, por un lado. Segundo, lo que usted dijo es importante, la palabra viable. La ley establece etapas que tiene que ir pasando un banco y la declaratoria de inviabilidad es posterior al plan de regularización. Y eso es lo que hizo la Junta Bancaria el domingo 17 de marzo del 2013 de este año. Declaró inviable la institución, pero recién ahora, porque la consideramos inviable ahora. La Junta Bancaria, en el 2010, cuando aprueba el plan de regularización por estos síntomas de deterioro, consideró a la institución financiera viable, y por eso la somete a este plan de regularización. Porque si lo hubiera considerado inviable ya en esa fecha, que yo no estaba, debería haber entrado en liquidación forzosa, en ese momento. Y suspendiendo en esa fecha. Ahora, dimensionemos y tangibilicemos para que nuestros amigos televidentes puedan comprender el tema de la inviabilidad. La inviabilidad no pasa entonces tan solo porque no se pudo justificar el incremento de capital, sino pasa también porque no se corrigió el tema del crecimiento de la cartera mala. Es decir, siguió creciendo una cartera tóxica, siguió creciendo una cartera incobrable, que esto hacía que ese aumento de capital de 17 millones de dólares ni siquiera hubieran sido suficientes para poder corregir. Ahí está la inviabilidad. Totalmente de acuerdo. En el 2009, cuando se detecta problemas de cartera, es un problema puntual que lo puede tener cualquier banco y se puede solucionar. Porque puede ser coyuntural. Así es. No indica que el banco es insolvente o que es ilíquido. Se somete al plan de regularización, cumple parcialmente el plan de regularización, nosotros le exigimos que cumpla obligaciones adicionales, las cumple en la forma, digamos, poniendo el dinero, pero no en el fondo diciendo de dónde sacó ese dinero. Entonces, ya la Junta Bancaria ya no es solamente un problema de cartera, ya no es un problema de gobierno corporativo, ya no solamente es un problema que faltan manuales operativos y de sistemas, que falta nombrar al tesorero, integrar el directorio con 2 personas. No, ya no ve solamente esos problemas, sino que el 17 de marzo, el mes anterior, ya ve problemas de estructura que nos hacen prever insolvencia, para que entiendan la falta de capacidad ya de pago
de sus activos, de su patrimonio, para poder, y de liquidez, que posiblemente podrían poner en peligro ya el pago de los depósitos. Entonces, ya la Junta Bancaria dice, no, ya no es un problema coyunturales, como dijimos, puntuales, sino ya son problemas estructurales que ponen al banco en una situación de insolvencia y de iliquidez. Ahora, el abogado de Francesco Zunino dice que la liquidación forzosa del banco ha sido ilegal e inconstitucional, dando a entender que los 17 millones están ahí y que se podía instrumentar el incremento patrimonial. ¿Qué dice el señor superintendente de banco? Creo que hace bien dentro del libre ejercicio de la abogacía el abogado del señor Zunino decirlo eso. Él representa al accionista mayoritario del Banco Territorial, a una persona. Él representa los intereses del señor Pietro Francisco Zunino Anda. Yo represento, como superintendente de Banco y Seguros, a 71.000 depositantes del Banco Territorial. Represento a 7 millones de personas que son usuarios del sistema financiero nacional y que creen en el sistema financiero nacional. Y represento los intereses de 14 millones de ecuatorianos. Ahí está la diferencia de lo que él dice y lo que yo voy a decir. El problema del Banco Territorial, y así lo he dicho también en esta entrevista, no solamente es el problema de los 17 millones últimos. Tenía otros problemas, ya no coyunturales, ya no puntuales, ya no aislados, sino sistémicos dentro del banco, por si acaso, no sistémicos del mercado, sino dentro de la institución. Entonces, que nos llevan a la conclusión de que el banco tenía problemas en sus estructuras, en la parte de solvencia y en la parte de liquidez, de poder afrontar sus próximas obligaciones de depósito. Ahora, los 17 millones pueden estar ahí. La pregunta que le hago, señor superintendente de banco, independientemente que hemos analizado los otros elementos de la crisis del Banco Territorial, ahora conocido como BT, es el incremento del patrimonio, el incremento de capital se perfecciona cuando se hace el depósito o cuando se cumple con todo el proceso de aumento de capital, que es el demostrar el origen lícito de los fondos. Bueno, para eso la ley es sabia en ese sentido. Primero, porque los señores pusieron los 17 millones y no nos dijeron de dónde viene. Dijeron que nos prestaron unos amigos. Sí, señor, pero ¿con qué tasa? ¿A qué plazo? ¿Con qué garantías? ¿Con qué colaterales? ¿En función de qué? ¿Y qué actividad tienen esos amigos? ¿De dónde sacaron el dinero sus amigos? Primero no nos dijeron eso. Segundo, que depositados esos dineros, y a lo mejor registrados contablemente, pues nosotros dispusimos el registro contable, los comenzamos a sacar por otro lado. Tanto es así que nosotros, el tema de liquidez, veíamos que tenían 15 millones de dólares en fondos disponibles, que es lo que tienen en caja más lo que tienen en inversiones de corto plazo, que sirve para poder pagar a los clientes, comenzaron a irse, a tal punto que en los últimos días tenían 3 o 4 millones de fondos disponibles. O sea, lo que hicieron es hacer un haciendo contable, entonces. Ponerlo y sacarlo por otro lado, que estamos investigando, y eso estamos investigando con la Fiscalía, con la Unidad de Análisis Financiero, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nosotros teníamos que ya prever los otros temas que le digo de solvencia, ya no solamente el corto plazo de que se podía pagar, si tomamos la acción el día domingo, si podía pagar lunes y martes, sino teníamos que ver miércoles, jueves y viernes si podía pagar. Entonces, en salvaguardia de los intereses de los clientes, porque se podía causar un pánico en los clientes, que el banco mismo cierre las puertas y no que la autoridad sea el que la cierre, decidimos el primer etapa o el primer plan, que era la suspensión de operaciones por hasta 15 días, y después de esos 15 días, sabiendo ya a fondo la situación del banco, ir a la liquidación forzosa. Sabiendo que hoy contamos con un seguro de depósito que demostró ser eficiente, que en poco tiempo, en 10 días, ha cubierto la mayoría, como casi 41 millones. 46 millones anoche, que es el 84% de lo que se tiene que cubrir. Y viene un segundo periodo de pago para aquellos que no se presentaron. Ahora, dicen las malas lenguas que algunas instituciones del sector del Estado, cuando digo malas lenguas me refiero al rum que hay, que algunas instituciones del Estado tenían depósitos en el Banco Territorial. Una de ellas, la Eléctrica de Guayaquil. Así es, al día de la subvención de operaciones existen 6 instituciones del sector público, ¿no? Cuando yo hablo del sector público, no solamente hablo del gobierno nacional, sino también de gobiernos locales o entidades autónomas, que tenían depósitos o inversiones en el orden de 8 millones de dólares y que se quedaron esos dineros en el Banco Territorial. Su pago, igual que dice la ley, tenía que recoger 31.000 dólares hasta este viernes y ponerse en la fila de espera, según la prelación que establezca la ley, por el exceso. Lo que me llama la atención es que estas instituciones hayan depositado cuando el tema de la salud del Banco Territorial sí estaba, era de conocimiento público, ¿no? Es decir, primero seguridad y luego rentabilidad. Habría que ver en qué condiciones se hicieron esos depósitos. Pasemos a otro tema, señor superintendente de banco. Caso de USAC Cofiec.
Le contesto ya lo de Dusac Cofiec. No solamente por la pregunta anterior. Ah, no el solamente, Banco Territorial. Sí, sobre los depósitos del sector público. No solamente por la salud del Banco Territorial, sino que la Constitución de la República, vigente desde el 20 de octubre del 2008, la ley prohíben a las instituciones del sector público tener depósitos en la banca privada, ¿no? Entonces es un cumplimiento inconstitucional y también un problema de la ley. Lo cual significa que hay una transgresión de la ley y de la Constitución. Y que el fiscal tendrá que actuar. Las autoridades competentes. Las autoridades competentes. Bueno, vamos al tema Cofiec-Dusac. La verdad que lo sucedido en el tema Cofiec-Dusac es un insulto a la inteligencia. Pero lo cierto es que nadie está preso. La Superintendencia de Bancos y Seguros, con el monitoreo permanente que usted lo ha indicado, estableció, al igual que el caso de Banco Territorial, no en octubre del año pasado, que se armó un escándalo mediático y yo comparecía a la Asamblea Nacional, sino en diciembre del 2011, y así lo demostré con documentos, porque aquí se emiten órdenes de trabajo, se hacen planes operativos anuales, se firma, se publica en la página web. Queda documentado. ¿No? Queda documentado que el Banco Cofiec tenía problemas. También tenía problemas de deterioro de cartera, problemas de gobierno corporativo, ¿no? Y lo que nosotros hicimos en octubre, primero cumplir con nuestras comparecencias que establece la ley, y segundo, establecidos indicios de responsabilidad penal que establece la ley, comunicarlos al fiscal. En el momento que nosotros notificamos al fiscal, ya nosotros no es que nos alejamos de ese nivel de investigaciones, sino que pasamos a tener un segundo plano en cuanto a aportar información, a coordinar. Son parte del proceso, pero en términos de información. Así es, ¿ya? Porque la ley inclusive no dice que nosotros denunciemos, que nosotros hacemos acusación particular, dice solamente notificar al fiscal. Lo mismo hecho en el caso territorial. Tenemos 3 notificaciones al fiscal. Tenemos el 25 de febrero, del 18 de marzo y una de la semana anterior. Tenemos 3 notificaciones al análisis financiero sobre el caso del Banco Territorial. Y lo mismo hicimos en el caso de Cofiec. Ya corresponde a las autoridades judiciales, en Fiscalía, impulsar las investigaciones y a los jueces, pues, determinar qué tipo de delito es y las sanciones. Ahora, vamos entonces a lo que sí le corresponde a usted. El plan de regularización de Cofiec ya venció. O sea, ¿qué se va a hacer con Cofiec? Les dimos plazo hasta el 18 de marzo para que presenten el plan de regularización. Pidieron una ampliación de plazo, que creo que se les vence estos días. Me he sentado a conversar más allá de la formalidad, que la cumplimos, hay los oficios pertinentes, con las autoridades de Banco Cofiec, con las autoridades de política económica del gobierno, para coordinar qué tipo de solución definitiva se le da a Cofiec. Es un banco que presenta problemas en sus indicadores, pero ni de lejos tiene la situación o el posicionamiento que pudiera poder tener el Banco Territorial dentro del sistema financiero. El Banco Territorial tenía menos del 1% del sistema financiero, tenía 70.000 clientes. El Banco Cofiec tiene 1.400 clientes. No estoy diciendo que porque son 1.400 no hay que poner atención. Hay que poner atención, hay que darle la medicina, hay que ver la solución definitiva que se toma con el banco, pero no tiene la misma razón y contingencia que el Banco Territorial. ¿Es una crónica de una muerte anunciada, Cofiec? Bueno, hay varias soluciones. Una podría ser que presente el plan de regularización, el otro puede ser una liquidación forzosa que dispuesta por autoridad, puede ser una liquidación voluntaria si ellos así lo deciden, puede ser a lo mejor una venta a otra institución financiera por propia voluntad. Hay algunas soluciones que se pueden dar. Señor Superintendente de Bancos, muchas gracias y muy amable por estar con nosotros. A ustedes. Hemos estado con el doctor Pedro Solínez, Superintendente de Bancos y Seguros, con quien hemos conversado sobre el tema del Banco Territorial y también en el último momento el tema de Cofiec. Y por cierto, en otra ocasión hablaremos del tema de seguros, que está bien candente, por cierto. Nosotros hacemos una pausa y venimos ya con Pablo Zambrano para hablar el rol de las BRICS.